¿Cómo están, hermanos? Dios les bendice. Me da gusto saludarles a todos ustedes, pues ya en este tiempo que le llamamos nuestro miércoles de devocional, y pues queremos agradecer a todos ustedes, como lo hacemos regularmente, sus oraciones por Martín Granados, que es hermano de nuestra hermana Verónica Granados. Gracias a Dios, Martín ya salió adelante del COVID-19, ya regresó a trabajar y Martín y familia, la familia Granados, agradece a todos ustedes sus oraciones. Es la misma situación en cuanto a Carmen Mancilla. No sé si recuerdan que estuvimos orando por Carmen Mancilla, hija de nuestro hermano Gilberto Mancilla, papá. Ella está en Estados Unidos. Gracias a Dios ya también se hizo su último examen de COVID-19 y por la gracia de Dios pues tenemos la buena noticia de que ya salió negativo. Así, hermanos, pues agradecemos a todos ustedes por sus oraciones. Y hoy me decía mi hermana Georgina Delgado, hoy es su aniversario de bodas, pues mandarle una felicitación de parte de la familia Peniel, que el Señor les colme de bendiciones a ella y a su esposo, y pues que a mi hermanita Georgina le siga dando sabiduría para mostrarle amor a su esposo y en algún momento pueda hablarle también, o como la hermana siempre lo ha hecho, siempre le ha hablado del Evangelio, pero pues que Dios le dé la gracia a mi hermana Georgina Delgado de que su esposo un día escuche el Evangelio y responda asertivamente a este mensaje. Pues hermanos, recuerden que que tenemos nosotros, hermanos, seguimos con la clase de jóvenes que va a ser el próximo sábado a las 4:30 de la tarde por medio de Zoom. Si alguno de sus jóvenes está interesado, es decir, algún joven que estén invitando, pidan la clave de ingreso para que ustedes por medio de Zoom, los jóvenes puedan entrar a esta clase. Este próximo sábado, perdón, si Dios lo permite, este próximo sábado, hermanos, hermanas y jóvenes, es la última clase de Filipenses. Después tendremos 2 o 3 semanas máximo, entre comillas, de descanso. No quiere decir que vamos a descansar, sino que estaremos haciendo varias actividades en la iglesia, pero me refiero en cuestión de reacomodamiento, grabaciones que se van a hacer para cantos y clases, así que estén atentos para cuando anunciemos en la próxima sesión o sesiones de clase para con los jóvenes. Entonces el próximo sábado 4:30 va a ser la última clase de Filipenses. Pues hermanos, recuerden que como iglesia, el Consejo de Siervos de la Iglesia Bautista Peniel ha decidido, evaluando las características que Dios ha dado a Peniel en cada uno de sus miembros y congregantes, nosotros hemos observado, hermanos, que hay varios hermanitos y hermanitas que pasan de los 50 años, pero que además algunos o varios de ellos presentan algunas enfermedades preexistentes que los pudieran hacer, hermanos, de alguna manera más perceptibles a este terrible mal que es el COVID-19. Por eso las decisiones que hemos tomado es que una vez que el gobierno de la Ciudad de México, amados hermanos, de luz verde, 2 semanas después de que el gobierno de la Ciudad de México dé luz verde, ya anunciamos nosotros el que nos vamos a congregar en 2 servicios para que podamos suplir la necesidad de congregarnos y alimentarnos de la palabra y estar en comunión mutuamente, pero así también tomar la sana distancia, cuidarnos unos a otros. 2 semanas después de semáforo verde y en 2 servicios para que podamos congregarnos. Ya les iremos diciendo más detalles sobre esto, amados hermanos, y mientras esto pasa, pues sigamos orando al Señor para que nos dé esa oportunidad muy pronto de volvernos a reunir y cuidarnos unos a otros. Vamos a orar, hermanos, y queremos pedirles que en sus oraciones, por favor, anoten, apunten al hermano David Sánchez. Recuerden que él es hijo de nuestra hermana Margarita Jiménez. Él está teniendo algunas complicaciones derivadas de que él recibe diálisis, entonces está teniendo algunas complicaciones derivadas a la diálisis, le están provocando otras cosas, así que oremos al Señor, hermanos, para que nuestro Dios guarde y proteja la vida y la salud de nuestro hermano David Sánchez. Además, David agradece de antemano las oraciones de todos ustedes. También oremos por nuestra hermana Aide Jiménez. Recuerdan ustedes, Aide
pues el próximo viernes 7 de agosto, hermanos, hermanas, vamos a estar orando por la mañana por nuestra hermana Aide Jiménez, ya que esta semana sí va a ser intervenida ya de sus ojos. Así que oremos el próximo viernes 7 de agosto, por la mañanita estemos orando por nuestra hermana Aide Jiménez, que Dios use a los médicos y obre en las manos de ellos. Seguimos también, hermanos, estemos orando por la hermana Elizabeth Abarca. Ella es la esposa de nuestro hermano Jesús Sánchez. Ella ha estado presentando algunos problemas pues gripa, un poquito de gripa, eso, pero nada más, hermanos, no es otra situación, pero de todos modos, pues de alguna manera ha venido afectando a nuestra hermana Elizabeth Abarca, que es la esposa de nuestro hermano Jesús Sánchez. Sigamos orando por Loretita, hermanos, ya saben que es la pequeñita de 3 años que padece del corazón. Pues gracias a Dios y a sus oraciones ha venido respondiendo muy bien a los medicamentos, y que Dios saque adelante a la pequeña Loreta, y que Dios ayude a Dominic, la mamá de Loretita, para que consiga tanto los recursos, el dinero, los medicamentos que necesita la pequeñita. También, hermanos, sigamos orando por Pierre Calderón. En esta semana le van a entregar a Pierre el último resultado de su último estudio sobre el COVID. Él ya, pues, como ustedes recordarán, él va saliendo ya del COVID y ya está esperando los últimos resultados para que Pierre le digan si ya es negativo o sigue con carga viral. Así que, ¿qué les parece si oramos? Padre Celestial, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, rogándote que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo tú nos perdones y nos limpies de toda maldad. Dios eterno, agradecemos infinitamente por la salud de Martín Granados, de Carmen Mancilla, de Pierre Calderón, Señor, por todos ellos que les has ayudado a salir del COVID-19, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por escuchar nuestras oraciones y gracias por mostrarles tu amor. Señor, gracias también por un año más de aniversario de nuestra hermana Georgina Delgado y de su esposo Tomás Domínguez. Bendíceles en este año que viene, Señor, y permítele a mi hermana que con su testimonio y la enseñanza de tu palabra pueda llevar a Cristo, a los pies de Cristo, a su esposo. Señor amado, queremos pedirte por nuestro hermano David Sánchez, porque tú permitas que pronto le puedan atender sobre sus complicaciones, Señor, que él tiene, que se le derivan y se le han venido presentando a causa de la diálisis. Señor, lo ponemos en tus manos. Por favor, te pedimos por la salud y la vida de nuestro hermano David Sánchez. Lo mismo, Señor, queremos rogarte este próximo viernes, si tú nos permites y nos das vida, obres en los médicos que van a intervenir a nuestra hermana Aide Jiménez en la operación de sus ojos, Señor. Por supuesto, nuestro deseo, Padre, que ponemos delante de ti, es que nuestra hermana salga bien de esta operación. Estamos confiados en tu voluntad y esperando en tu voluntad, Señor, y sujetos a tu voluntad en cuanto a estas peticiones. Lo mismo, Señor, te pedimos que sigas obrando y fortaleciendo a nuestra hermana Elizabeth Abarca, esposa de nuestro hermano Jesús, que le fortalezca, Señor, para que la gripita que tiene presentada, Señor, se le desaparezca totalmente. Te rogamos por la pequeña Loretita, Señor, de 3 años, por su corazoncito, porque tú le fortalezcas, Señor, y proveas a Dominic, su mamá de Loretita, Señor, todos los recursos, medicamentos y todo lo necesario para que la pequeña Loretita pueda tener buena atención. Guarda la vida de la pequeñita y muéstrale tanto a la pequeñita como a Dominic, la mamá de Loretita, que tú eres Dios y que ellos te conozcan en tu bondad y tu misericordia. Te pedimos también que permitas que Pierre salga bien, es decir, con un resultado negativo, en cuanto a su examen de COVID. Y sabemos que tú eres fiel por sobre todas las cosas, Señor. A ti sea toda la gloria, la alabanza en Cristo Jesús. Y ponemos en tus manos esta enseñanza de esta tarde de miércoles, para que sea de gloria de tu nombre, para edificación de mis hermanos, y que aún en este tiempo, Señor, a la distancia, pero por medio del Espíritu, mantenernos juntos y unánimes, alabando tu nombre, aprendiendo de tu palabra. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, recordarán ustedes que el domingo pasado tuvimos una predicación sobre las consecuencias de ceder o no, ¿verdad?, a la tentación. Las consecuencias de ceder
o no a la tentación. Y la tentación tiene que ver también, hermanos, con esa parte de la concupiscencia. Y cuando hablábamos de la tentación y la concupiscencia, veíamos que una de las consecuencias es que aquella persona que batalla y que vence la tentación recibirá una corona delante de Dios. Por supuesto, aquella persona que ha puesto su fe en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, porque de otra manera, quien no ha puesto su fe en Cristo, pues no tiene las herramientas necesarias, ¿verdad?, para batallar contra la tentación y la concupiscencia. Pero el que tiene a Cristo como Redentor tiene todas las herramientas para batallar contra esto y salir victorioso y recibir una corona. Por supuesto, aquellas personas, creyentes o no, que no venzan la tentación, hermanos, pues recibirán pérdida. Y recordemos que tampoco Dios es el origen de la maldad, sino que nuestro pecado, nuestra propia concupiscencia, son los que provocan y que se seducen y nos lanzan el anzuelo para que nosotros caigamos y cedamos a la concupiscencia o a la tentación. Y muchos podrían preguntarse, bueno, ¿de qué estamos hablando, pastor, cuando usted se refiere a aquel vocablo o aquel término que se dice concupiscencia? Y eso es lo que hoy vamos a estudiar, hermanos. ¿Qué es la concupiscencia? ¿De qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos? ¿De dónde proviene otra vez la concupiscencia? Ya lo habíamos hablado un poquito el domingo pasado, pero ahora hablemos del término concupiscencia. ¿Qué nos enseñan las Escrituras en cuanto al término concupiscencia? ¿Qué quiero decirles esto? La concupiscencia es algo que está en el ser humano, en todo ser humano, debido a su naturaleza caída y pecaminosa. La diferencia hace que aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, ya no estamos vendidos al pecado y ya la concupiscencia no gobierna más en nosotros, sino que está en nosotros el Espíritu Santo, y por eso es que nosotros, por la moral del Espíritu Santo, podemos vencer y ya no ceder al pecado, sino ser objetos, ¿verdad?, o instrumentos de justicia para la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, la palabra concupiscencia es una palabra que primeramente, hermanos, familiares y amigos, es una palabra que primeramente se ha traducido del griego. La palabra griega epithumia se ha traducido como codicia, deseo, pasión o concupiscencia. Otra vez, la palabra griega epithumia se ha traducido en nuestras Biblias como codicia, deseo, pasión, concupiscencia, e incluso esto depende o de acuerdo a la traducción que ustedes estén leyendo. Si ustedes leen la Biblia de Jerusalén o la nueva versión internacional, o si leen la Biblia de las Américas o la Dios habla hoy, la nueva traducción viviente, van a encontrar alguna de estas palabras. Epithumia o van a encontrar codicia, deseo, pasión o concupiscencia. Debido a que nuestras Biblias en la Reina Valera la refiere como concupiscencia, es de lo que estamos hablando. La etimología latina, porque realmente, aunque en el griego es epithumia, la palabra concupiscencia, en realidad, hermanos, amigos y familiares, viene del latín, concupiscencia. Es como de alguna manera se pudiera traducir concupiscencia, es más o menos como se diría, que viene de la palabra latina cupere, que quiere decir desear, de la cual desear, pasión, codicia. Esa es la palabra concupiscencia, viene de la palabra cupere. En cuanto a etimología latina, la primera es cupere, que quiere decir, otra vez, codicia, pasión o deseo. Y después viene con el prefijo latino con, que precisamente es un deseo atraído, o lo que conviene conviene en un deseo, es decir, viene junto de un deseo o de una codicia, algo que se produce, algo que sale del hombre, pero que viene junto con el deseo, la pasión o la codicia. Entonces, en el latín viene del cupere, que es otra vez codicia, deseo, pasión, y con el prefijo latino con, entonces es algo que viene junto con, es decir, tomado de la mano, y que proviene en este caso podría ser del corazón del ser humano. Entonces,
La concupiscencia es ya un término latino, el cual se nos ha colocado en nuestras Biblias de la Reina Valera. Por lo cual, cuando nosotros traducimos concupiscencia, ¿verdad? Primero del griego epithumia y luego del latín concupiscencia, entonces nos estamos refiriendo a las bajas pasiones que vienen acompañadas de codicia o deseo pecaminosos y que provienen del corazón del hombre. Entonces, concupiscencia nos estamos refiriendo a las bajas pasiones que vienen acompañadas de codicia y deseo pecaminosos, ¿verdad? Y que nacen o vienen del corazón o surgen del corazón del hombre, por lo cual se traduce como palabra, concupiscencia. Ahora, vamos a ver cuál es el uso, hermanos, que el Nuevo Testamento, por supuesto que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, vamos a ver el uso que el Nuevo Testamento le da al término concupiscencia. Entonces, primer punto, vamos a ver 5 puntos de estos. Primer punto, la concupiscencia surge en el corazón del hombre. La concupiscencia, como primer punto, hermanos, hermanas, familiares, amigos, surge en el corazón del hombre. La concupiscencia, hermanos, aunque va de la mano de la tentación, caemos en la tentación, pero realmente es la concupiscencia, nuestras bajas pasiones, nuestra codicia, nuestro deseo de pecar, los que se toman de la tentación, entonces ya caemos en pecado. Entonces la concupiscencia surge en el corazón del hombre. Por ejemplo, si ustedes me acompañan, ahí en el Nuevo Testamento, en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 1, en el Nuevo Testamento, en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, versículo 24, dice la Escritura: por lo cual, hablando del ser humano, cambiaron, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, repito el texto, Romanos 1, 14 al 15 dice: por lo cual también Dios les entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, ya vieron de dónde se alberga, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, aquí podemos observar como el propio apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos está enseñando que las concupiscencias, las bajas pasiones, provienen del hombre a causa de su naturaleza pecaminosa. Pero también tenemos otro texto que habla de que provienen del hombre, y es Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 5, dice el texto: no en pasión. Bueno, les voy a leer para que entendamos el contexto del versículo 2. Primera de Tesalonicenses 4, desde el versículo 2, dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, lo que estamos observando, hermanos, es que los gentiles que no conocen a Dios tienden a la concupiscencia por su naturaleza pecaminosa. Y dice la Escritura que los que conocemos a Cristo ya no tenemos que hablar de o andar en cuestiones, en este caso habla de lo que es la fornicación, que la fornicación en el griego, el verbo griego fornea, hermanos, se traduce como un pecado o inmoralidad sexual. Llámese fornicación, adulterio, homosexualidad, lesbianismo, masturbación, otros, ¿ok? Entonces ya no debemos los creyentes caer en eso, pero el punto es que la concupiscencia, como dice el texto, nace o proviene del corazón y naturaleza pecaminosa del ser humano. Entonces, primer punto, hermanos, la concupiscencia surge del corazón del hombre. Del hombre se genera, y el hombre es el que, impulsado
o atrapado por sus bajas pasiones, codicias y deseos, cae en el pecado. Segundo punto, hermano, la concupiscencia llega a gobernar el corazón del hombre. Es tan profunda la raíz que llega a tener o que llegamos a tener como seres humanos en cuanto a la concupiscencia en un pecado en particular. Es tan profunda la raíz, hermanos, que se arraiga en nuestro corazón, ¿sí? Y entonces llega a dar un árbol tan frondoso de pecado que cubre todo nuestro ser, todo nuestro corazón. Entonces la concupiscencia llega a gobernar el corazón del hombre porque es una raíz que se arraiga en el corazón del hombre, en nuestro corazón, y cuando crece no solamente da un árbol grande, enorme y frondoso, sino su fruto es pecado, el cual cubre la vida del hombre. Por eso es que la concupiscencia llega a gobernar el corazón del ser humano. No solamente la concupiscencia, como punto número 1, nace del corazón del ser humano, sino que la concupiscencia, hermanos, llega a gobernar, ¿verdad?, el corazón y la vida de aquel que practica un pecado en particular, que se caracteriza por eso mismo. Veamos Romanos 6, 12, ya estábamos en Romanos, capítulo 6, versículo 12 dice, Romanos 6, 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pero dice el versículo 12, no reine pues el pecado, de tal manera que obedezcáis a vuestras concupiscencias. Entonces, hermanos, vimos que del primer punto la concupiscencia nace del ser humano, pero en el punto 2 es que la concupiscencia luego está tan arraigada en nuestros corazones que brota un árbol tan frondoso y tan grande que su fruto es el que abarca nuestra vida y el que gobierna nuestra vida. La concupiscencia llega a gobernar, hermanos, es decir, las bajas pasiones, deseos y la codicia del ser humano, ¿verdad?, llega a gobernar su vida. Santiago 1.14, recuerdan que el domingo prediqué sobre Santiago. Santiago 1.14 dice, versículo 13 y 14. Santiago 1.13 y 14 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Nos atrae la concupiscencia porque la traemos muy arraigada y además con ese gancho o ese anzuelo quedamos atrapados. Yo les decía el domingo, el pez por su propia boca muere. Así que, hermanos, la concupiscencia, además de nacer del corazón del hombre, llega a gobernar el corazón del hombre. Punto número 3. La concupiscencia es un signo que identifica también a un falso maestro, a un falso profeta, a un lobo rapaz. Entonces también, hermanos, la concupiscencia en el Nuevo Testamento también es un signo que nos lleva a identificar a un falso maestro, a un falso profeta, a un lobo rapaz. Si alguien que se dice pastor, misionero, siervo del Señor, se le caracteriza por un pecado, sobre todo inmoral, esa persona está gobernado conforme a su concupiscencia y no le sirve al Señor más que a sí mismo. Entonces la concupiscencia es un signo que nos lleva a identificar precisamente a un falso profeta, a un falso maestro, a un lobo rapaz. Un pecado en particular, sobre todo inmoral, va a sacarlo a la luz. Segunda de Timoteo 3, si ustedes me acompañan ahí en sus Biblias, segunda de Timoteo capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Es más, observen, el texto es muy duro. Dice desde el versículo 1, se los voy a leer para que observen. Dice, segunda de Timoteo 3, desde el versículo 1, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, es decir, de la fe. Y le dice Pablo a Timoteo, a estos que se les caracteriza con todo esto, evita. Versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastrados por sus diversas concupiscencias. Están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, la concupiscencia también puede ser un signo, hermanos, que nos pueda ayudar a identificar a un falso maestro, a un falso profeta, a un lobo rapaz, porque su pecado es no solamente escandaloso, sino es un pecado inmoral, ¿ok? Entonces, eso es lo que nos muestran las Escrituras. Aún también ahí, hermanos, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3, dice la Escritura, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas profanas. Otro texto para demostrar que la concupiscencia también nos puede ayudar a nosotros los creyentes, buscando y siendo temerosos de Dios, poder observar que estamos enfrentando tal vez a un falso maestro, a un falso profeta, a un lobo rapaz, ¿verdad? Porque teniendo comezón de oír, ellos meterán falsas doctrinas, falsas fábulas, y naturalmente teniendo comezón de oír cosas mundanas, van a confundir a otras personas, sobre todo a hombres o mujeres que, no teniendo conocimiento bíblico, temor de Dios o inmadurez espiritual, caigan en sus maquinaciones, ¿ok? Entonces, la concupiscencia surge del corazón. La concupiscencia llega a gobernar el corazón del hombre. La concupiscencia también es un signo, hermanos, que nos puede llevar a identificar a un falso profeta, a un lobo rapaz, ¿verdad? A un falso maestro y también nos va a ayudar a identificar a una persona que no está firme en el Señor, que no es madura y que no tiene conocimiento de Dios. ¿Ok? Cuarto, también compartir con ustedes el siguiente versículo, 2 de Pedro 2:10, dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Entonces está hablando otra vez, hermanos, de falsos maestros, falsos profetas. Se caracterizan por sus bajas pasiones. ¿Ok? Bueno, pues el cuarto punto, hermanos, es que la concupiscencia es algo de lo que el Señor ya nos rescató a los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. La concupiscencia, hermanos, es algo de lo cual nuestro Redentor, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, ya nos rescató. Es decir, pagó con su sangre, de tal manera que nosotros ya no nos debemos, amados hermanos, vender al pecado y seguir siendo seducidos por el pecado, sino debemos considerar que ya fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, de esa concupiscencia que nos gobernaba. Ahora quien debe gobernarnos es Cristo Jesús, por medio de su palabra y por medio de su espíritu, siendo obedientes a ellos. Entonces, hermanos, la concupiscencia es algo de lo cual el Señor Jesucristo ya nos rescató. Tito capítulo 3. Otra vez, este cuarto punto, hermanos, habla y se dirige a aquellas personas que ya han puesto su fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Tito capítulo 3, versículo 3, dice la Escritura, porque nosotros también éramos en otro tiempo, y observaron, aquí en Tito dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles,
y aborreciéndonos unos a otros en otro tiempo cuando no conocíamos de Cristo. Pero el cristiano cae en esta parte donde empieza el versículo 4 de Tito 3, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó el Espíritu Santo abundantemente en nosotros por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que Cristo, nuestro Señor y Redentor, nos vino a rescatar, hermanos, hermanas, familiares y amigos, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Cristo nos vino a rescatar y a romper el yugo que nosotros teníamos debido a nuestro pecado y que la concupiscencia estaba gobernando en nuestro corazón. De hecho, también el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 4, dice, primera de Pedro 4, versículos del 1 al 3, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y dice el versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Así que, hermanos, la concupiscencia es algo de la cual el Señor Jesucristo ya nos rescató. Si tú y yo hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, entonces Cristo ya nos libró de esto, y la concupiscencia, hermanos, ya no tendría que salir de nuestro corazón, porque Dios nos dio un nuevo corazón en Cristo por medio de su Espíritu, lavándonos con su palabra. Tampoco tendría que estar gobernando en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestras decisiones la concupiscencia. Y por supuesto, alguien que está sirviendo al Señor no podría estar manifestando pecado abiertamente, puesto que ya fue lavado, ya fue justificado, ya fue santificado con la sangre de nuestro Redentor, por lo cual, en la cual, ya nos rescató de la concupiscencia. Así que pasemos al punto número 5. La concupiscencia, hermanos, amigos, familiares que nos acompañan, la concupiscencia es algo de lo que el cristiano debe huir, rechazar y batallar. Recuerdan ustedes que comentábamos que todo ser humano tiene naturaleza pecaminosa. Aún los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, seguimos en la carne, seguimos con la naturaleza pecaminosa, y esto no se va a quitar hasta que Cristo Jesús nos transforme a gloria eterna. Mientras esto sigue siendo corruptible, hasta que Cristo Jesús, el día que venga por nosotros, ya sea que nos transforme a un cuerpo glorificado o que nos resucite de entre los muertos, hasta ese momento nosotros vamos a recibir un cuerpo glorificado capaz de estar en la gloria, debido a que está glorificado y santificado, y un cuerpo y una personalidad incapaz para pecar. Pero mientras tanto, mientras estamos en esta tierra, aunque somos creyentes y somos cristianos, cada uno de nosotros puede estar batallando con algún pecado, algún desorden en particular, alguna pasión en particular, en lo cual se refiere a una concupiscencia. La concupiscencia es algo de lo que el cristiano debe huir, rechazar y batallar. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, segunda de Pedro 1, 4, bueno, desde el 3, observen, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandes promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Ya observaron? Entonces, aquella persona que ha puesto su fe en Cristo, entonces ya no es alguien que se deja atrapar
o tentar de acuerdo a su propia concupiscencia, sino que es una persona que huye, rechaza el pecado, rechaza la concupiscencia, porque ya se sabe y se conoce redimido, ¿verdad? Otro pasaje que nos habla de lo mismo, regresamos a Romanos capítulo 6, ya lo habíamos leído hace un momento. Romanos 6, de los versículos 11 al 13 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, hermanos, nosotros como creyentes, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, debemos huir, rechazar y batallar, estar enfrentando como en una batalla nuestra propia concupiscencia. Es una batalla diaria la que nosotros estamos teniendo. Para que nosotros podamos vencer, amados hermanos, familiares y amigos, la batalla contra la concupiscencia, primeramente, si no eres cristiano, si no tienes a Cristo como tu suficiente y único Salvador, para que puedas vencer, tú necesitas ser rescatado y redimido de tus pecados, y de la única manera que tú puedes ser rescatado y redimido de tus pecados es conociendo que tu pecado, ¿verdad? Tu pecado naturalmente te separa de Dios, que tu pecado tiene una consecuencia de condenación, que el único medio que Dios ha dado para que tú te reconcilies con Él es el Evangelio de Cristo en su muerte y resurrección. Cuando tú pones tu fe en Cristo como tu único y suficiente Salvador, ya que Cristo cargó por tus culpas y tus pecados, lavándote de tus pecados, dándote perdón de pecados y vida eterna en su resurrección, cuando tú reconoces esto es la obra de Cristo, entonces dice la Biblia que tú cuando declaras y confiesas que Cristo es el Señor y que es el Salvador, te rescató de tus pecados, te lavó de ellos y te arrepientes de esto, entonces tú eres salvo y por su resurrección llegas a salvación y vida eterna. Entonces, ya que pusiste tu fe en el Señor Jesucristo, y espero que muchos de ustedes conozcan este mensaje del Evangelio, la muerte y resurrección de Cristo, que es el medio por el cual Dios nos rescató y nos redimió, entonces también ya entramos, ahora que ya siendo creyentes, ahora necesitamos nosotros conocer su palabra, profundizar en ella, obedecerla y ser obedientes al Espíritu Santo y a Cristo, que es precisamente obedientes a su palabra. ¿Cómo venceremos nosotros la concupiscencia? Otra vez, teniendo a Cristo como Señor, leyendo su palabra, conociendo su palabra, profundizando en su palabra, siendo obedientes, es decir, siendo obedientes a la voz del Espíritu Santo, que es la palabra misma. De esa manera es como podemos vencer nosotros la concupiscencia. Recuerden, la concupiscencia, hermanos, surge del corazón del hombre. 2. La concupiscencia llega a gobernar el corazón del hombre porque está muy arraigada en nosotros. La concupiscencia también puede ser un signo que nos ayude a identificar a un falso maestro, a un falso profeta, a un lobo rapaz, o en su defecto la concupiscencia nos va a ayudar a identificar a una persona que no teme a Dios, que es inmadura y que no crece, ¿verdad? Debido a que se le caracteriza por un pecado inmoral. Y también, hermanos, la concupiscencia es algo de lo cual a los cristianos, a los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como único y suficiente Salvador, la concupiscencia es algo de lo cual nuestro amado Redentor ya nos rescató. Dice el apóstol Pedro, ya no hay por qué seguir ahí. Basta ya de estar alimentando y siguiendo la concupiscencia porque ya fuimos rescatados. Por eso, la concupiscencia en 1.5 es algo de lo cual tú y yo como cristianos, como hijos de Dios, debemos huir, rechazar o batallar. Es una batalla muy fuerte la concupiscencia, pero la vamos a vencer con el señorío de Cristo, con el conocimiento de su palabra, en obediencia a ella y a la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Bueno, hermanos, familiares, amigos que nos están acompañando en esta tarde, espero que esta meditación o reflexión sobre la palabra de Dios y el tema de la concupiscencia haya sido de edificación primeramente para ustedes. Compartan la palabra de Dios, compartan de las buenas nuevas de Cristo y ayuden a los demás a entender qué es concupiscencia. Cumplamos todos juntos, cumplamos con
con la gran comisión que es llevar a Cristo a las naciones y que muchos sepan que Él es el Redentor y que Él es el único medio que Dios ha dado para darnos salvación y vida eterna, y por medio de su palabra y su Espíritu vencer la concupiscencia. Que Dios les siga bendiciendo, les mando un fuerte abrazo, hasta pronto, que estén bien.